Antonia Ortega. Se encuentra Paula Ibáñez, firmando a no pagar y a las notas. Está Cataluña. En el stand La Beca, les invitamos al sector C, espacio 2 chicos, en el stand La Beca, sector C, espacio libre. Pero este es un buen libro. Es decir, Verónica hizo un trabajo escrituralmente muy interesante. Cuando lean la novela van a poder darse cuenta, es una novela que por supuesto no es para salir muerta de la risa, ni mucho menos, pero es una novela contundente, de la cual va a hablar en verdad Rosita. Entonces, hecho este programa, y la otra cosa que me decidió finalmente a sacarlo, bueno, pues para la conmemoración de los 40 años del golpe, junto con que el año pasado se hizo por primera vez una conmemoración en Villarrica del padre de Verónica, que fue una personalidad muy importante en su zona, y allá donde fue detenido y en fin, y fue expelido al exilio. Verónica nació el 28 de julio de 1957 en la ciudad de Chillán. Se crió en la ciudad de Valdivia y es la tercera de 5 hijos. El padre, Alejandro Arturo Keller Lagarde, agricultor, descendiente de inmigrantes alemanes, nació en Goropea, región de la Araucanía, en 1923. Falleció el 15 de marzo de 2010. Esto es lo que Verónica quería que leyera de ella, por eso estoy atando todo este tipo de detalles. Normalmente hago unas presentaciones de biografía un poco más escuetas y más referidas a la relación literaria, pero me pareció particularmente relevante y necesario como contarles esto, dado que ella está lejos y lo mandó de esta manera. Continúo. Su padre murió el 15 de marzo de 2010 en la ciudad alemana de Friburgo, de Brisgovia. Fue militante del Partido Socialista de Chile y participó activamente en las 4 campañas electorales del doctor Salvador Allende, Gossens. La madre, María Neri Vargas Dávila, oriunda de Chillán e hija única de una familia acomodada en la zona. La familia completa se vio obligada a exiliarse en la República Federal de Alemania en marzo de 1975, por cierto, a causa del golpe de Estado. Tanto su padre como su hermano fueron arrestados el 5 de octubre de 1973, según consta en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión y Tortura. El padre fue condenado a la cárcel por un tribunal militar, pero dado, en virtud de sus raíces alemanas, el gobierno alemán logró que se le otorgara la libertad. Fue así como en 1975 formaron parte del primer contingente de descendientes alemanes que la dictadura pinochetista permitió salir al exilio en calidad de expatriados. Ella lo pone así, expatriados, me parece súper potente. En 1979, Verónica contrae matrimonio con Roberto Herrera, salvadoreño e ingeniero de profesión en la ciudad de Friburgo, donde radica hasta la fecha. En 1980 nace su única hija, Natalia Herrera Köhler.
Estudió enfermería y posteriormente terapia ocupacional. Desde más de 20 años trabaja en su consultorio privado como terapeuta y su especialización profesional está en la psicosomática, la psiquiatría, el tratamiento de traumas. Que a mí me pareció súper interesante eso, porque se ha logrado trazar dentro de todos estos episodios traumáticos, estas familias que, dentro de las cuales se producen traumas importantes, que la necesidad de lidiar con el trauma desde distintos puntos de vista se manifiesta en los hijos hasta que de alguna manera se limpia, cosa que todavía no sucede en Chile. Es decir, yo creo que estamos lejos de haber podido limpiar las heridas de la dictadura aún, de manera que no me extrañaría que la hija siguiera sus pasos por alguna de las partes hasta que esto logremos avanzar en este camino de sanación. La porcelana de Sofía pretende ser la remembranza de un pasado histórico, cuyas repercusiones psíquico-emocionales, tanto a nivel individual como colectivo, siguen afectando a toda la sociedad chilena. La novela es un llamado al no olvido y una apelación a las próximas generaciones para que no permitan que se vuelva a repetir la oscurana, me pone, que a su generación le tocó vivir, para que nunca más. Entonces, para contarnos del libro, está su gran amiga, productora, artista, gran lectora, Rosita Aires. Tanta cosa. Oye, quería presentarle a Marisol Vera, que es la directora de Editorial Cuarto Propio y que abre sus puertas como editorialista a los escritores jóvenes, mujeres, hombres, que tienen un signo y un significado muy específico con el cual quieren identificar sus narrativas, su poesía, sus ensayos. Hace 30 años. Hace 30 años. En dictadura. Como que la editorial nació por una necesidad. En ese tiempo las editoriales habían desaparecido, o no sé, Universitaria solo publicaba papelucho. Había una cantidad de materiales importantes que estaban circulando, tanto de creativos como de reflexión crítica, y no había ningún espacio donde hacer difusión de estos trabajos. Entonces, como desde la escena de arte, intelectuales, en fin, todos los días la pregunta era ¿cómo vamos a hacer para que esto circule? Y no sé, me tocó a mí, así que así partió. Bueno, en todo caso, Marisol Vera ha constituido un aporte súper importante al desarrollo de nuestro pensamiento y nuestra construcción de ser de identidad en Chile. Es importante resaltarlo. Bueno, les quiero contar que Verónica Keller Vargas nos trae aquí la porcelana de Sofía, como decíamos, de la mano de Editorial Cuarto Propio, acercándonos una mirada de mujer a una serie de acontecimientos tan familiares que han forjado nuestra historia íntima y pública. Y en esto tomamos la relevancia que lo íntimo y lo público están unidos y trascienden. Quiero comenzar leyéndole la carta de Verónica, que nos cuenta cómo surge este proyecto. Ella nos escribe desde Alemania, desde Friburgo. Cuenta que en julio del año 2005 viajó con sus padres a Cuba, su padre a punto de cumplir 82 años, y pensó que ese sería un regalo maravilloso para él. Y fue en el encuentro con el pueblo cubano, en las calles, en las plazas, donde germina la idea de escribir la historia de ese hombre, que es su padre, y de esa mujer, que es su madre, a quienes el destino los llevó a enfrentar juntos las leyes de la naturaleza, las del hombre y las de la vida. Entonces nos cuenta Verónica que al contemplar a sus padres tomados de la mano y conversando con la gente, preguntando, discutiendo, tratando de entender el proceso revolucionario, interesándose por el desarrollo de su economía, las historias del campo, las formas que aplicaban en el riego, en la fertilización, las experiencias en el cultivo de algo que era muy preciado para él, el tema de la apicultura, que la desarrolló por muchos años en Chile. Ahí Verónica comprende la dicotomía emocional
que los embargaba. Por un lado veía la felicidad de estar en la isla, donde la construcción de una sociedad más justa y con más expectativas se abría en esa forma de utopía, y por otro lado la tristeza al exilio, pero no ese exilio que aflora en la superficie con lágrimas, sino ese exilio que se lleva muy dentro, que cae como la llovizna del sur de Chile y que al no poder verterse en la superficie va ahogando el corazón. Ante esa situación como la vive Verónica, decide no morir ahogada en el oasis del exilio y se pone a escribir sin brújula ni compás literario las primeras páginas de La porcelana de Sofía. Esto fue en el año 2006 cuando comienza a escribirlo y se agolpan historias de su infancia, juventud, el golpe, el exilio, como una película en cámara lenta que muchas veces fue necesario retroceder para comprender mejor los hechos. Quienes se han enfrentado a la escritura han experimentado esta constricción, que es el proceso de verbalizar lo que nos sucede y lo que tenemos anidado en nuestro corazón también. Quiero invitarles entonces a sumergirnos en la historia de La porcelana de Sofía, introduciéndonos en el mundo de esa mujer que luchaba, comillas, con el vapor de las ollas que amenazaban volverse locomotoras desenfrenadas sobre la superficie de su cocina de campo, las que no dan señales de dejarse dominar por esa jovencita proveniente del Chillán lejano que pensaba con nostalgia en la vida que había dejado atrás, llegando a ese sur lloroso, verde y triste, pero tan triste como hermoso, siguiendo los pasos del hombre que amaba. Este es Arturo. Así vamos conociendo también a su padre, Arturo, que era un joven avecindado hace muchos años en la zona y dedicado al oficio de apicultor que había aprendido de su padre. Pero de su madre recibe el arte de entender el lenguaje de las abejas y descubrir las cualidades del ulmo, el árbol más melífero de esas tierras. Reconociendo su nuevo territorio, Sofía nos regala el arrullo del más alegre de los vientos del sur, el puelche, un viento caprichoso al que había que ponerle atención, pues dependiendo de su humor traía buen o mal tiempo a los campos, que en breves visitas diseminaba lluvias torrenciales y si prolongaba su estadía traía consigo el buen tiempo y el regocijo. Es en ese extravío sureño cuando Sofía conoce a una machi que depositó en sus manos y en su corazón sabidurías ancestrales, recibiendo su primera lección de medicina natural al descubrir las bondades del natre y del quilo. Mi nombre es Rayenquitral, le dijo, y significa flor de fuego. Cuando nace su hija Laura, llega a casa María Dominga a ayudarle en los quehaceres domésticos, y esta María Dominga fue su lugarteniente frente a los caprichos de las ollas, del fuego, y ganó un lugar en la familia y en el corazón de Sofía como amiga y fiel compañera. Tenemos que recoger este elemento tan trascendental en la construcción de nuestras familias, en las extensiones de nuestra familia, porque este encuentro entre dos mujeres tan disímiles en su condición refleja un retablo de nuestras implicaciones sociales de la época. Y en el transcurso de la novela podemos apreciar cómo el devenir entrelaza la existencia de una y otra. Cito comillas: juntas se encontraban el día que el suelo comenzó a ondular la tierra, sucedidos por cada vez más pronunciados movimientos, transformados en interminables remesones. Las columnas de platos arrumados en la cocina fueron cediendo el balanceo acrecentado del rugido de la tierra como despertando de un mal sueño, estremecidos por la frecuencia de los temblores, infinitamente largos como para perder la vida, suficientes para demoler casas, edificios, puentes y carreteras. Ambas mujeres presenciaron las gigantescas olas que transportaron con fuerza sobrecogedora
A través del río Calle, inmensas moles de barcos que boqueaban agonizantes al alero de Valdivia. Cierro comillas. Cuando el receso telúrico acaeció, la autora nos traslada de la colosal dimensión del desastre natural a la intimidad del hogar de Sofía, en un accionar simbólico frente a minucioso recuento de su porcelana, y nos dice: con calma y delicadeza recogió y reunió los fragmentos en un gran lavatorio, donde los tuvo durante 3 días, como si los estuviera velando, y los enterró. Bueno, de esa intimidad la autora nos vuelca a otras dimensiones de la existencia sureña, reflejando las angustias y querellas en los campos centrales y de cómo el gobierno de turno fue arrasando con los territorios del pueblo mapuche. Hace hincapié la autora en la conformación política de nuestra geografía a partir de entonces, al exponer que con los sucesivos desastres naturales adquiere rostro la nueva colonización de los bosques precordilleranos. La influencia de la Iglesia hizo capillas para liberar lo más rápido posible a los indios de sus dioses paganos y costumbres religiosas. Hombres y mujeres de la tierra fueron desprovistos del manto de su poder espiritual y natural. A consecuencia de las inundaciones y los estragos que había vivido la gente en la comuna rural y la necesidad de dar solución a los problemas territoriales, comenzó la expropiación de las tierras pertenecientes a la comunidad indígena, una comunidad indivisa, de la que el Estado chileno dispuso y traspasó a los colonos de los alrededores del Calafquén. Con esos relatos nosotros vamos viendo y configurándonos la idea de cómo llega a eso que llamaron progreso. Pasan las aplanadoras y cubren de asfalto los caminos. Ejércitos de hombres transhumantes procuran su subsistencia como peones camineros o en las faenas de talaje de los bosques. Era más o menos el año 1963 y los programas de escolarización llegan a las zonas rurales. Verónica nos relata cómo los hijos de mapuches y campesinos serán cobijados en sus lecciones solo por breves años, hasta la edad suficiente para vender su fuerza de trabajo al dueño de su aserradero. Otros elementos que nos remueve, digamos, en las páginas de Verónica son otros remesones naturales que se producen en nuestro país, que son los remesones políticos y tragedias humanas, que son parte de nuestro credo y existencia y están plagados de acontecimientos que azotan y azotaron a tierras de esfuerzo y bellezas extraordinarias en el borde de las aguas del Calafquén. Es así como la autora nos sumerge en otros destinos tan aciagos, como son los rugidos que emergen de la gigantesca boca del volcán, comillas, roncando desde las entrañas de la tierra, mostrando su poder omnipotente con estampidos descomunales que hacían temblar la tierra y los cimientos de la valentía humana. Ante la mirada incrédula de los sobrevivientes se abría un cuadro desolador. El pueblo había dejado de existir en esa funesta noche. Todas las casas se habían ido al fondo del lago. Nada quedaba. Había que huir, huir, huir. En páginas sucesivas, la autora vincula el desencadenamiento de ese suceso con el encuentro con Rayek Quitral, la Machi, que depositando una carga filosófica y existencial nos remite a la voz de sus antepasados y expresa, comillas, el hombre de campo no puede dejar los cerros que lo rodean, porque la luna asoma su cara desde sus sombras y el sol se pone detrás de ellos. Porque el puelche viene de los Andes a secar las cosechas, porque el eco de las voces es tragado por el bosque y se enreda en el olor de los laureles, porque la tristeza del crepúsculo se dibuja sobre las aguas del lago y el fresco de la alborada tiñe el aire plateado y los ojos del humano quieren ver siempre lo mismo. No hay que abandonar, no abandonar. Interactuando circunstancias y sucesos, esfuerzo, supervivencia, amores y azares,
encontramos en el relato de Verónica Keller historias de nuestro siglo recién pasado, avistándonos sobre otras marejadas, las de las luchas populares que llegaron hasta los lugares más recónditos de Chile, donde mucho pueblo había forjado en sus conciencias la necesidad de remecer las inconmovibles injusticias que los asfixiaban. En el hogar de nuestra historia, cabe decir que Domitila, Sofía y Arturo eran allendistas abiertos y declarados. La autora nos ambienta en el recuerdo sureño de cuando Salvador Allende ganó las elecciones, cuando se hacían realidad las ilusiones de esa otra vida que tenían que hacer con sus manos, abalanzándose al recorrido de muchos hombres y mujeres confiados en la fuerza de su fe. La autora nos induce en las experiencias que son como las de ustedes y las mías, no son ajenas a nosotros mismas, sin perder el caliz familiar de su relato y el sustento potencial de aquel proyecto que engrandeció el espíritu de millares de chilenos, hasta que el trémulo crepitar de otro tronar, el de los cañones, destruyó nuestras esperanzas con cuchilladas de dolor y sangre vertidas entre cordillera y mar a lo largo de nuestra tierra. A poco andar de tan fatídica fecha, Laura y su padre Arturo pasaron a engrosar las listas de los secuestrados y desaparecidos. Esta es la historia familiar de nuestra autora, sin ficciones de horror y con desgarro. Este remesón desarticulará la vida de cada uno de los protagonistas. La porcelana de Sofía siendo un testimonio novelado, la ficción no es más que la recreación de la realidad, hasta el día en que la luna lloró a mares. Cito textual. Acurrucada en un rincón de uno de los galpones del regimiento, Laura no lograba entibiar su cuerpo ultrajado. Todo en él era dolor, moretones, heridas. La cortina negra de su pelo en la que se había enredado la noche sureña y había sido más de una vez la red donde quedaban atrapados besos ardientes, se había transformado en una maraña en la que se mezclaba el rojo de su sangre con restos de excrementos pegados a las hebras que formaban la espesura de su cabellera. Cerró sus ojos huyendo de sí misma, de lo que habían hecho de ella, del cuadro horripilante desconocido que era su persona ahora. Un temblor sacudió su cuerpo despersonalizado y una túnica de escarcha se apegó a su piel, sumergiéndola en el frío más profundo que jamás antes había sentido. Un frío antártico, medular, lleno de sabor a soledad interminable, de añoranza amarga, de distancias insuperables. Cierro comillas. Con esta forma de decirnos tan austral en el lenguaje profundo de la tierra, nos llega un testimonio que hizo triza la delicada porcelana de la hija de Sofía. Amigas y amigos, todavía nos quedan tantas cosas que decir, como nos expresaba Marisol hace un rato. Y este relato lo vemos contemporaneizado hoy, cuando por primera vez se presentará en Chile una querella de mujeres víctimas de violencia sexual en la cárcel de la dictadura. Disculpe. Esto es una novela, pero es un antecedente de lo que nos sucedió y de una jornada de lucha aún pendiente. Desde acá el recorrido de muchos laberintos buscando desarraigar en ninguna parte, les invitamos a ustedes a asomarse a este libro que nos dispara distintos sabores para una porcelana agrietada que mira hacia sus orígenes y nos vuelca al reencuentro con una raya enquitral asomada en las aguas del Calafquén, en un reencuentro de fervor, y que al bajo trinar de su cultrún dio de beber a Laura el amargo fruto del natre. Comillas. Bebe el arbusto de las solináceas de nuestros bosques, Laura, hija de nuestra estirpe, porque amargo es tu dolor, amargo debe ser el remedio que lo saque de tu cuerpo.
porque amargo es el odio de los que te vejaron, amargo y verde y oscuro como su hiel. Amargo debe ser el antídoto que arranque el dolor que se ha incrustado en tu alma. Bebe Laura ahora, cruza el mar de lo indecible, para que mañana puedas hablar de lo que hoy no hablas, y puedas reír de lo que no ríes, y puedas cantar de lo que no cantas, y puedas soñar de lo que no sueñas. Entonces se abrirán las compuertas de tus ríos, y los peces emanados del océano de tu amado arribarán al destino deseado. Cierro comillas. Nuevamente regreso a la carta de Verónica Kieller que quiere compartir con nosotros esta tarde y expresa: por la intervención solidaria de muchas parteras, aún algunas sin conocerme personalmente, ha sido posible traer hasta ustedes la porcelana de Sofía y que llegue en un día de primavera. Gracias a Alejandra, Marisol, Paloma, Rosita, editorial Cuarto Propio. El otoño y la primavera son mis estaciones preferidas, nos dice Verónica. En otoño europeo cargué en mi vientre mi pequeña hija, soñando nuestro futuro, en recorridos con mi compañero por los bosquecillos cercanos a Friburgo. Lamentablemente no puedo estar personalmente en mi primer parto literario, pues otro parto requiere mi atención. Y les contamos que su nieto, Samuel, nació en la tarde de ayer. Verónica se siente animada de ver cómo hombres y mujeres caminan por las grandes alamedas de América Latina con las que soñó Salvador Allende, con esas utopías que nos sirven para caminar. Y nos dice que la dictadura militar fue una pesadilla, por eso Laura padeció de insomnio durante muchos años, pero ni Pinochet ni los fusiles le quitaron la facultad de seguir soñando. Nos dice Verónica, espera que la lectura de la porcelana de Sofía sea del agrado de ustedes y les agradece desde Friburgo en este octubre de 2013. Amigas y amigos, les invitamos a recibir este fruto que el tiempo ha convertido en cantares y reunamos también nuestra porcelana quebrada para recibir a Sofía en el hermoso relato que nos trae Verónica Kieller, para continuar el sueño de Arturo y Sofía, ese sueño que comenzaron una vez. Y esta vasija de bronce pulido, que Arturo regaló a nuestra amiga Alejandra en Alemania, diciéndole que aunque no es una lámpara de Aladino, había que acariciarla cada vez que uno quiera que un sueño se cumpla. Yo les invito a ustedes a frotarla. Y si quieren dejar algún íntimo mensaje, abran su tapa y guárdenlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosita. Tu lectura desde emoción a una mirada sobre lo que Verónica nos transmitió en su libro, que es muy cercana, así que muchas gracias. Yo quería además finalmente agradecerles a ustedes y junto con eso, Verónica también quería mandar su agradecimiento a Camila Oróstica, que está ahí al fondo, que trabajó durante más de un año con Verónica en intercambios, desde el lenguaje, en la joya que había que pulir, fue pulida en conjunto. Y ella quería dar sus gracias a Camila también, así que gracias a todos y a leer. Ya. Un saludo, Verónica, desde Chile. Hace 11 años que no nos vemos y me reencuentro de alguna manera contigo en el mismo día que nace tu nieto y nace tu libro. Te mando un abrazo enorme de parte de mi familia también. Muchas felicitaciones por ambos nacimientos y espero que nos veamos pronto.
Hola Verónica, a pesar de que tú no me conoces personalmente, soy hermana de Pilar Vázquez, que vive en Panguipulli y tiene una estrecha relación con tu familia, tengo entendido. Ella nos encargó que viniéramos al lanzamiento de tu libro y fue un placer saber de qué se trata y una necesidad así de leerlo y adentrarme en todos tus misterios. Un beso, un abrazo, que estés muy bien. Bueno, felicitarte, Berito, en un día como hoy en que hemos parido este libro con harto esfuerzo. Estamos súper contentas y muy contentas también, y felicitarte por la llegada ayer de Samuel. Estamos viviendo un día muy especial y te felicito porque el libro realmente es muy interesante, es muy bonito, me llega a mucha emoción de lo vivido personalmente y lo vivido junto a ustedes. Un gran abrazo, te quiero mucho, Vero. No se va. Que no se vea mucho lo que escribe. Acá. Estoy con Cata. Hoy día 5.